¿Alguna vez has oído hablar de Yewa? Esta deidad de la religión yoruba representa la soledad, la castidad y la esterilidad. También es la dueña del cementerio y está fuertemente ligada a la muerte. En esta introducción, exploraremos más a fondo a Yewa, su papel en la religión yoruba y su influencia en la cultura de Santiago de Cuba, donde es adorada como una oricha tutelar. Aprenderemos sobre su familia, objetos de poder y ofrendas, así como sobre los ritos y tradiciones asociados con ella. Ven y descubre el fascinante mundo de Yewa. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube Mundo Yoruba para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. Yewa es una oricha que representa la soledad, la contención de los sentimientos, la castidad femenina, la virginidad y la esterilidad. Es la dueña de la sepultura, está entre las tumbas y los muertos y vive dentro del féretro que está en el sepulcro. Yewa es la oricha dueña del cementerio y ampliamente ligada a la muerte. Su culto procede de Dahomey y vivió en Eguador. Habita el cementerio, es la encargada de llevarlo según Aoya y es la que baila sobre sus tumbas. Su nombre proviene del yoruba Yewa, Yeye, madre, Abba, nuestra. Adorada principalmente en las casas de Santiago de Cuba, donde se entrega como oricha tutelar y sus hijos gozan de gran prestigio como adivinos y se mantienen en la más rígida austeridad. Delante de su asentamiento no se puede desnudar, tener amoríos o disputas, obrar con violencia o rudeza y ni tan siquiera levantar la voz. Tiene una ota de color preferentemente oscuro y se recoge en el monte o cercanías del cementerio y 9 piedras rosas o rosadas. En el sincretismo se compara con Nuestra Señora de los Desamparados, 30 de octubre, y la Virgen de Montserrat. Su número es el 11 y sus múltiplos. Su color es el rosa. Se saluda. Maferefun Yewa. Trajes de Yewa. Se viste con un vestido rosado. La saya ancha se ata a la cintura con un cinturón del mismo material. Lleva una corona decorada con muchos caracoles. Objetos de poder de Yewa. Una muñeca y una cesta.
Bailes de Yehua. Yehua raramente baja. Cuando lo hace, viene haciendo mímica de estar atando un fajo. Sus maneras son sombrías, es muy tímida con los hombres, ya que es virgen y no baila. Familia de Yehua. Hija de Obatalá y Oduduba, hermana de Oya y Opá, compañera de Babalú Aye, aunque siempre se mantuvo pura y casta. Dilokun en Yehua. En el Dilokun habla por Iroso, 4, Oukana, 1, y Osa, 9. Herramientas de Yehua. Su receptáculo es una canasta de mimbre forrada con telas rojas y rosas que se coloca en una casita dentro de un cuarto interior o en lo alto, lejos de Ochun. Sus atributos son una campana tipo ecón y otra más pequeña adentro, ambas de metal blanco o plateado, una muñeca o tinellite, nácares, cauries, 9 escudos triangulares, 22 esqueletos de metal, 9 angelitos plateados, un hueso de lechuza, un hueso de egún y una mano de caracoles. Sus eleques se confeccionan de cuentas rosadas. Ofrendas a Yehua. Se le ofrenda pescado entomatado, gofio con pescado y pelotas de maní. Se le inmolan chivita o chiva chica, gallina de Guinea y palomas. Los animales que se le inmolan deben ser jóvenes, hembras y vírgenes. Sus egües son los mismos de Oya. Características de los Omo Yehua. Las mujeres son dominantes, severas y exigentes. Suelen ser moralistas por demás y aborrecen las relaciones carnales, que están más allá de sus posibilidades prácticas. Pataquies de Yehua. Yehua vivía aislada en el castillo de su padre, Odua, quien la adoraba por ser muy hermosa y virtuosa. Cuando Changó escuchó de las cualidades de Yehua, las cuales eran su virginidad y frigidez, apostó que podría seducirla. Ella arreglaba las flores del jardín de Odua. Un día, estando en la ventana, vio a Changó, del cual se enamoró perdidamente. Cuando Odua se enteró, montó en cólera y Yehua le rogó que la mandara a un lugar donde no pudiera ser vista por ningún hombre.
Así fue como Odoa la hizo reina de los muertos y desde ese momento ella vive con los muertos y le entrega los cadáveres a Oya. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.